Hemos estado estudiando arreglos de antenas utilizados para beamforming, y en la cápsula recién pasada lo que aprendimos es cómo un arreglo optimizado para beamforming en una cierta dirección, en este ejemplo acá 135 grados, tiene un patrón de radiación que indica cuán sensible es el arreglo en otras direcciones cuando está optimizado para una dirección específica. Y se ve que estos patrones de radiación tienen una geometría relativamente suave y tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta noción de que se está en el espacio libre y de que los coeficientes de canal vistos por cada una de las ramas receptoras en realidad van variando exclusivamente en fase en una forma determinística predefinida. La pregunta que nos queremos hacer ahora es qué es lo que ocurre en el caso original, qué es lo que ocurre en nuestro caso de diversidad de recepción, donde tenemos un arreglo de antenas en el receptor, pero donde los canales tienen distribución Rayleigh, donde los canales tienen algún valor H-check dado por ciertas realizaciones, y donde el combinador MRC tiene los pesos óptimos calculados a partir de nuestros resultados de la optimización MRC, y por lo tanto cada uno de estos pesos tiene una relación con la realización particular del canal que está recibiendo. Entonces, la pregunta que nos queremos hacer es cómo se ve el patrón de radiación de un canal arbitrario. Patrón de radiación de arreglos de antena en canales arbitrarios. Y la pregunta entonces, puesta en forma simple, es ¿cuál es el patrón de radiación de un arreglo MRC se entiende que con pesos óptimos, optimizado para cierta realización de coeficientes de canal H sub R check que salen de una distribución Rayleigh como la que hemos estado estudiando. Entonces, de igual forma como en los patrones de radiación para beamforming, lo que se hace, se calcula para cada ángulo de incidencia, y sobre esto vimos animaciones, para cada ángulo de incidencia posible, se calcula la salida del patrón de radiación, la combinación básicamente de fase y magnitud de las señales que convergen desde las distintas direcciones, y el resultado, en el caso de un canal arbitrario, está graficado en este caso acá para una realización bien particular. Acá arbitrariamente hemos escogido 9
ramas en el arreglo de antenas y una separación entre las ramas de 0,8 longitudes de onda. Estos datos son absolutamente arbitrarios y para los 9 canales correspondientes desde el transmisor a cada una de las ramas se generó un coeficiente HR, Rayleigh en magnitud, uniforme en fase, y luego se graficó el patrón de radiación. Y lo que pueden ver es que el patrón de radiación tiene un aspecto relativamente arbitrario. Hay algunas direcciones en las cuales el patrón es más sensible. Tenemos acá 4 casos en realidad, es simétrico. Hay algunos lóbulos laterales, pero también hay cierta irregularidad. Hay cierta irregularidad en esos patrones donde en realidad no se puede reconocer una direccionalidad clara. Y por supuesto, esto tiene sentido. El patrón de radiación es el resultado de ciertos pesos optimizados para aquella realización del canal. Y de alguna forma se puede interpretar de que aquellas direcciones que tienen mayor ganancia resultan así porque de esa forma se aprovecha mejor la fase de los múltiples frentes de onda, de alguno de los múltiples frentes de onda que llegan al arreglo. Recuerden que en el caso de coeficientes H-check distribuidos Rayleigh, donde cada uno de las ramas receptoras observa un coeficiente H sub R, H-check, ese coeficiente es el resultado de la suma de múltiples frentes de onda convergiendo en ese punto del espacio. Por lo tanto, hay múltiples frentes de onda convergiendo en los distintos puntos del arreglo, pero tratándose de un arreglo de antenas ubicado dentro del área local, los LC frentes de onda que están en el área local y que llegan a una de las antenas, llegan también a cada una de las demás ramas. Lo que pasa es que llegan con otras fases porque recorrieron otro camino. Y lo que representa este arreglo, este patrón de radiación, es justamente esa sensibilidad direccional que necesita el arreglo para captar en forma ideal, con optimización MRC, aquellos múltiples frentes de onda. Esto era nada más que una breve cápsula para poner en contexto justamente esta noción de los patrones de radiación que aprendimos en el contexto de beamforming, pero también tienen una aplicación y tienen una visualización en el contexto de diversidad de recepción para realizaciones arbitrarias de canales.